Estructura y catálisis. En esta ocasión nos centraremos en el agua. El agua es la sustancia más abundante en los sistemas vivos y constituye el 70% o más del peso de la mayoría de organismos. Se sabe que los primeros organismos que aparecieron en la Tierra vinieron de un sistema acuoso. Las fuerzas de atracción entre moléculas de agua y la débil tendencia del agua a ionizarse tiene una crucial importancia para la estructura y función de las biomoléculas. La molécula de agua y sus productos de ionización H+ y OH- influyen de manera profunda sobre la estructura, autoensamblaje y propiedades de los compuestos celulares, incluidos proteínas, ácidos nucleicos y lípidos. Interacciones débiles en los sistemas acuosos. Los enlaces de hidrógeno en el agua proporcionan las fuerzas de cohesión que hacen que el agua sea líquida a temperatura ambiente. Las biomoléculas polares se disuelven fácilmente en el agua porque pueden reemplazar las interacciones agua-agua por interacciones agua-soluto enérgicamente más favorables. Por lo contrario, las biomoléculas apolares interfieren con interacciones agua-agua, pero no son capaces de formar interacciones agua-soluto. Los enlaces iónicos y de hidrógeno, las interacciones hidrofólicas y de Van der Waals son individualmente débiles, pero efectivamente tienen una influencia muy significativa sobre la estructura tridimensional. Los enlaces de hidrógeno confieren al agua sus propiedades extraordinarias. El agua tiene un punto de fusión, un punto de ebullición y un calor de vaporización más elevados que la mayoría de disolventes comunes. La estructura electrónica de la molécula de H2O permite deducir la causa de estas fuerzas de atracción intermolecular. Cada átomo de hidrógeno de cada molécula de agua comparte un par electrónico con el átomo de oxígeno central. La geometría de la molécula de agua está dictado por orbitales similares al de los enlaces del carbono. El núcleo del oxígeno atrae electrones más fuertemente que el núcleo del hidrógeno, es decir, el oxígeno es más electronegativo. Los enlaces de hidrógeno son relativamente débiles. Los que se encuentran en agua líquida tienen una energía de disuasión de enlace. El enlace de hidrógeno es alrededor de un 10% covalente debido a que los soplamientos en los orbitales enlazantes y alrededor del 90% electrostático. Cuando el agua se calienta, el incremento de temperatura es un reflejo del movimiento más rápido de las moléculas individuales del agua. El ordenamiento casi tetraédrico de los orbitales alrededor del átomo de oxígeno permite que cada molécula de agua forme enlaces de hidrógeno con hasta 4 moléculas de aguas vecinas. El agua forma enlaces de hidrógeno con los solutos polares. Los enlaces de hidrógeno no son exclusivamente del agua. Se forman fácilmente entre un átomo electronegativo y un átomo de hidrógeno, unido covalentemente a otro átomo electronegativo en la misma o en otra molécula. El carbono es tan solo ligeramente más electronegativo que el hidrógeno y por tanto el enlace CH es solo muy débilmente polar. Las biomoléculas no cargadas pero polares, tales como los azúcares, se disuelven fácilmente en el agua, debido al efecto estabilizador de los enlaces de hidrógeno, que se forman entre los grupos de hidroxilo o el oxígeno carboxílico del azúcar y de las moléculas polares del agua. El agua interacciona electrostáticamente con los solutos cargados. El agua es un disolvente polar, disuelve fácilmente la mayoría de biomoléculas. Los compuestos que se disuelven fácilmente en el agua
son hidrofílicos. Moléculas apolares, tales como los lípidos y las ceras, son hidrofóbicos. El agua disuelve fácilmente compuestos reemplazando enlaces de hidrógeno soluto-soluto por enlaces de hidrógeno soluto-agua, apuntalando así las interacciones electrostáticas entre moléculas de soluto. La intensidad o fuerza F de las interacciones iónicas en una disolución depende de la magnitud de las cargas Q, la distancia entre los grupos cargados R y la constante dieléctrica E del disolvente en el que tienen lugar las interacciones. La dependencia respecto a R al cuadrado hace que las atracciones o repulsiones iónicas operen solo a distancias muy cortas de 10 a 40 nanómetros cuando el disolvente es el agua. La entropía aumenta cuando se disuelve una sustancia cristalina. El incremento de entropía que se produce en el sistema es el principal responsable de la facilidad con la que las sales, tales como el dióxido de cloro, se disuelven en agua. En términos termodinámicos, la disolución tiene lugar a un cambio favorable en la energía libre, en donde delta H tiene un valor positivo pequeño y T por delta S un valor positivo alto, y de forma que delta G es negativo. Los gases apolares se disuelven mal en el agua. El movimiento de las moléculas desde la fase gaseosa desordena a la fase acuosa, restringe su movimiento y el movimiento de las moléculas de agua y representa por tanto un descenso de entropía. La naturaleza de estos gases y la disminución de entropía cuando se introduce en la disolución hace que sean muy poco solubles en agua. Las interacciones de Van der Waals son atracciones interatómicas débiles. Los dos dipolos se atraen débilmente entre sí, con lo que los núcleos se acercan más. Estas atracciones débiles se denominan interacciones de Van der Waals. A medida que los dos núcleos se acercan entre sí, sus nubes electrónicas empiezan a repelerse. Cada átomo posee un radio de Van der Waals característico, que constituye una medida de lo que este átomo permitirá acercarse a otro. Los átomos se representan con tamaños proporcionales a sus radios de Van der Waals. Gracias.